no importa a lo que se dediquen en medicina, van a tener pacientes asmáticos, o hay que preguntar si mi paciente tiene asma para cualquier evento o cualquier procedimiento que nosotros vayamos a hacer. Porque si nosotros sabemos que fisiopatológicamente el asma es una enfermedad pues inmunológica, o me está diciendo que mi sistema inmune tiene una hipersensibilidad a los estímulos, pues ese paciente puede tener hipersensibilidad a cualquier otro estímulo. O sea, si yo soy asmática, es más probable que haga alergia a medicamentos, es más probable que haga alergia a alimentos incluso. Y ese antecedente es bien importante. Si yo soy asmática y me van a poner un nuevo medicamento que nunca me han puesto, pues tengo que avisarle al médico. El médico me debe preguntar, ¿no? ¿Eres alérgica a algo? Pero alergia real. Alergia, muchas veces preguntamos, por ejemplo, si son alérgicos a antibióticos, si son alérgicos a algún fármaco, y los pacientes dicen, ah, sí, yo les puedo dar un ejemplo muy, muy frecuente, y dicen, soy alérgico a la dexametasona. ¿Ustedes creen que se puede ser alérgico a algo que fisiológicamente nuestro cuerpo produce, por ejemplo, los esteroides? ¿Puede ser alérgico a los esteroides? ¿Están o no están? Yo creo que sí se puede, pero no sé cómo justificarlo. O sea, mi respuesta. Porque, pues, tratando de darle lógica, o sea, tu respuesta es aceptada, eh, pero hay que tratar de analizarlo. Yo también digo que sí. Jocelyn, Said, Porque al ¿puedo final ser de cuentas, alérgica a la dexametasona? Una reacción alérgica es que me enronche, que hagan anafilaxia, por ejemplo. pues es que yo considero Pero que sí se puede porque al final de cuentas son moléculas que en sí son parecidas, pero no son idénticas, pues. Entonces, no sé si vaya por ahí. Pues eh, se puede hacer, pero también a excipientes, conservadores aditivos de la DEXA. a ver, otra vez, no sé quién es, Canizales, no sé quién es. ¿Se puede ser a qué? Hay cuenta como el excipiente que lleva la dexametasona. Okay. Bien, como el vehículo. Sí. Muy bien. Esa es una buena respuesta. Por ejemplo, muchas veces el paciente no es alérgico a la sustancia, sino al contenido, o mejor dicho, al continente donde va la sustancia. Esto es en una pastilla, por ejemplo, el polvo o la pasta en la que va disuelto o mezclado. Y sí, sí se puede ser alérgico a los vehículos de los medicamentos, al excipiente, como decían. Pero estrictamente cuando nosotros preguntamos a un paciente si es alérgico a un medicamento, por ejemplo, si es alérgico a la penicilina, todavía deberíamos de ser más específicos y preguntarle, cuando te ponen penicilina, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas que tú presentas que te hacen pensar que eres alérgico? ¿Sí? Porque es muy diferente si un paciente solamente se enroncha a que un paciente me haga laringoespasmo, por ejemplo, angioedema. Es muy diferente si nada más son unas ronchitas que puedo tolerar. Pero todavía más importante, puedo tener eventos alérgicos y puedo tener eventos por intolerancia. Por ejemplo, la dexametasona, si nosotros sabemos, es un esteroide que va parenteral. En México lo usamos parenteral con mayor frecuencia intramuscular o intravenosa. Sí, yo sé que los esteroides son el tratamiento más frecuente para eventos graves de alergia, pues sería muy raro. De hecho, yo creo que no podemos ser alérgicos al esteroide. Podemos ser alérgicos a la sustancia que lo contiene, ciertamente, pero lo más frecuente es que el paciente esté hablando de un evento adverso o una reacción adversa al fármaco, no una reacción alérgica. Ahora, hay que definir
qué es alergia. ¿Es lo mismo alergia que atopia? Si yo digo, es que yo soy atópico, o tengo un paciente atópico, tengo un paciente alérgico. Es lo mismo que seamos alérgicos a que seamos atópicos. ¿Qué es atopia? Yo leí que era como una predisposición genética. ¿A qué? Yo tengo también que es Fisiopatológicamente, una ¿qué sucede? condición hereditaria. Tengo que es por la producción elevada de IgE. Atopia. Sí, ¿Y alergia? pues también sería una respuesta exagerada del sistema inmune. ¿Pero es lo mismo? Según yo leí que no era lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Mariana? No, bueno, no sé si tenga que ver con lo hereditario o no sé, la verdad. Si yo soy atópico o soy alérgico, en ambas condiciones el factor hereditario es muy importante. O sea, si yo tengo hermanos o papás que son atópicos, yo tengo mayor probabilidad de ser atópico. Si yo tengo hermanos o papás que son alérgicos, tengo mayor probabilidad de ser alérgico. La alergia libera histamina. Muy bien, eso también es correcto. ¿Y la atopia no? Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Es bien importante. Puedo tener alergia y puedo tener atopia y malamente los usamos igual, ¿sí? Yo puedo tener un paciente alérgico que no es atópico y al revés, puedo tener un paciente atópico que no es alérgico. ¿Por qué? Porque aquí como dice, no sé quién es, pero aquí dice en el chat Chabelita, la alergia libera histamina. Puedo tener un paciente que con una respuesta por atopia al final llegue a un proceso con liberación de histamina, sí. Pero aquí es bien importante algo que yo les he mencionado mucho cuando hablamos de respuesta inflamatoria o respuesta inmune en inflamación. Todo el proceso es muy similar independientemente de cuál haya sido el estímulo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inmunidad celular, inmunidad humoral, no quiere decir que inmunidad celular, que las células trabajen de manera independiente. Y de igual forma, cuando hablamos de inmunidad humoral, sí, la producción de anticuerpos, interleuquinas. Si nosotros ponemos atención, ambos grupos o ambas partes del sistema inmune o dentro del proceso de la respuesta inmune trabajan de manera conjunta para tratar de entender el proceso y darle sentido a todo el proceso inflamatorio. Separamos como que cuál predomina en su función en base a un estímulo. Esto es una reacción humoral. Esto es una reacción predominantemente celular. Esta es una respuesta de hipersensibilidad mediada por anticuerpos, por ejemplo, cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, que si ustedes se acuerdan de tipo 1, 2, 3, 4. El asma es una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de hipersensibilidad es? Es de tipo 1, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué significa eso, Sara? Pues dentro de la que era producido por lo mismo del contacto entre antígenos y los... no me acuerdo, doctor. ¿No te acuerdas?
Pero es un tipo de hipersensibilidad, que es cuando afectaba algo. Algo así, es que le entendí que era como que se expresaba por el agente causal y lo englobaban como de hipersensibilidad de tipo 1, Es pero que también creo que era algo de humoral. también si lo vemos desde el punto de vista fisiopatológico, era cuando hay una interacción entre los IgE y los receptores y hay una liberación de, pues entre el mecanismo pues de la unión de la inmunoglobulina con las células para liberar la histamina. ¿Quién libera histamina? Los mastocitos. Los mastocitos. Ok. No es tan mal, ¿sí? Lo que yo quiero que entiendan es que necesitamos estudiar más. Necesitamos leer más. Si yo no tengo claro los procesos primero, los procesos fisiológicos y después los procesos de enfermedad, o sea, los mecanismos mediante los cuales se produce una enfermedad, que al final eso es lo que me va a dar los síntomas, pues yo no entiendo cómo voy a tratar a ese paciente. Esto no es literal, no es por chingar, es por intentar que sea un poquito más fácil de comprender el proceso de enfermedad. En este caso estamos hablando de asma. Para mí, dentro del programa académico, yo siempre les digo mi tema favorito es neumonías, por supuesto, pero dentro de las enfermedades crónicas, aparte del EPOC, asma es algo que ustedes van a ver en todos lados, en todos los grupos de edad. Y por supuesto, muchas veces es difícil de identificar y es difícil hacer diagnóstico diferencial y es difícil, lo más difícil de hecho es confirmar diagnóstico. Pero quiero que entiendan cuándo vamos a hacer diagnóstico, aunque no tengamos pruebas, pero todavía más importante que entiendan la fisiopatología de la enfermedad, porque hacemos muchas estupideces con los pacientes y mucho más en los niños, que son los que son asmáticos no confirmados, ¿sí? Y esto altera la calidad de vida del paciente y de la familia entera, porque el niño asmático no duerme y no deja dormir, el niño asmático no va a la escuela, y si no va a la escuela, los papás no van a trabajar. Y es bien importante que sepamos abordar a los pacientes con sintomatología probable de asma y que no anden haciendo diagnósticos a lo güey y mucho menos dando tratamiento con esteroides a lo menso, porque los esteroides no son inocuos. Pero todavía más importante es educar al paciente de que esto puede ser un proceso transitorio dentro de la madurez respiratoria de ese niño y que esa madurez va a depender también, por supuesto, del ambiente en el que esté el niño. Porque si yo tengo un niño con sintomatología de asma, tos persistente, silbidos recurrentes, y aparte estoy en un lugar, no sé, donde están construyendo y están un día rompiendo una pared y al siguiente día pegando azulejo y al siguiente día están pintando. Todos esos estímulos me van a detonar mayor sintomatología. Si yo tengo un niño que su cuarto está lleno de peluches o su cuarto está lleno de polvo o simplemente estoy cambiando constantemente de detergentes, de perfume, de crema incluso, ese niño va a tener mayores estímulos y no va a ser más difícil de controlar, pues. Entonces, si yo no entiendo la fisiopatología del proceso de enfermedad, va a ser muy difícil que pueda darle resultados adecuados al paciente. Y si yo no tengo esa información, es probable que sobremedique a mi paciente, que le dé más medicamentos de los que necesita. Y insisto, ningún medicamento es inocuo. Es importante entenderlo. Entonces, alergia no es lo mismo que atopia, pero todavía más básico. Ustedes tienen que tratar de entender más el proceso de respuesta inflamatoria en cualquier tipo de inflamación. Y tienen que tratar de entender también más
leer más definiciones, ¿sí? Que es asma, por supuesto, pero sobre todo hablando de definiciones de respuesta inmune. ¿Qué es inmunidad celular? ¿Qué es inmunidad humoral? Y todavía mucho más básico. ¿Qué son los linfocitos? ¿Cómo se dividen los subgrupos de linfocitos? ¿Cuáles son sus dos grandes equipos? Y de cada equipo, ¿cuáles son los que se van a diferenciar o a especializar en unos u otros? Que por ejemplo aquí en asma, los que predominan son los TH2, que si recordamos bien en el de los CD4, pero en la diferenciación de esos CD4, que si ustedes se acuerdan son gel pero ayudadores, se dividen después dependiendo los estímulos de interleuquinas en TH1 o TH2. Los TH2 son los que participan más, no lo tengo aquí, en la respuesta alérgica. ¿Qué significa alergia? Toda la hipersensibilidad que está mediada predominantemente por IgE, pero no nada más es que esté mediada por IgE y donde tengo mayor participación de eosinófilos, que normalmente es una, a ver esta, no sé cómo compartir esto. ¿Están viendo un PDF o no? ¿Sí? Ah, ok. Sí. Bueno, siempre que ustedes quieran ver algo simple, busquen, por ejemplo, si ustedes ponen en Google asma y ponen el Sevier PDF, les va a dar siempre un tema seguro, confiable y fácil de entender. Sí, hay muchos de estos, son como si fuera una revista. Aquí, por ejemplo, este es viejo, es 2005, Anales de Pediatría, o sea, es una publicación española, pero todo lo que sea español se parece mucho a nuestra población, ¿no? A mí estos me gustan mucho porque nos explican muy fácil fisiopato aquí. Entonces, linfocitos T. Los linfocitos, decíamos, se dividen en dos grandes grupos, CD4, CD8, y los CD4 se subdividen a su vez en TH1 y TH2. Esto, aunque no lo crean, es pregunta de NAR. ¿Cuáles son los linfocitos que están hiperactivos en proceso inflamatorio de respuesta de hipersensibilidad tipo 1, que es el asma mediada por IgE con predominancia de actividad de los eosinófilos? No es el único que está activo, todos los grupos celulares están hiperactivos, pero predomina la eosinofilia. Normalmente, cuando nosotros hablamos de un proceso de inmunidad normal, o sea, lo esperado, ¿cuándo es que voy a tener división o diferenciación de linfocitos TH2 con expresión de interleuquina 4 y 5, que son las que predominan en los pacientes asmáticos, que van a hiperestimular la diferenciación y actividad de los eosinófilos y los mastocitos? Normalmente, ¿cuándo es que esto pasa? En infecciones, ¿de qué tipo? Pericles. ¿Qué tipos de infecciones me van a dar? Es esa normalidad, que mi respuesta inmune se estimule más hacia la vía de los linfocitos T, hacia los TH2, con producción de interleuquina 4 y 5, con elevación de eosinófilos y actividad de mastocitos. Pues la actividad de eosinófilos es por parasitosis, ¿no? Pero Parasitosis, muy bien, Said. O sea, lo normal es que si yo tengo lombrices, las que ustedes quieran, voy a tener elevación de eosinófilos y voy a tener hiperactividad de los mastocitos. ¿Por qué? Porque estas células tienen un montón de gránulos en su interior y esos gránulos, ustedes saben, tienen una potencia para destruir tejido. Normalmente, si yo tengo lombrices, que si ustedes recuerdan cuánto puede medir una lombriz, pues desde centímetros hasta metros. Imagínense qué cantidad de eosinófilos necesito para que vayan y se peguen a una tenia, por ejemplo, una tenia de metros, y que se le pegosteen y le derramen sus enzimas.
porque eso es lo que sucede en realidad. Cuando tengo una parasitosis, hay hiperactividad de los TH2 con estímulo excesivo de los eosinófilos para que vayan y se pegosteen a la lombriz y le suelten todas sus bombitas, todas sus enzimas proteolíticas. Pues esto se sube a miles, ¿sí? Eso es lo normal, que si yo tengo una infección por parásitos, tenga elevación de eosinófilos. Ojo, ese es un diagnóstico diferencial de los pacientes del diagnóstico de asma. Si yo tengo un paciente con tos persistente, silbido incluso, y tiene eosinofilia, y tiene factores de riesgo, mala higiene, come tierra, por ejemplo, pues está panzón, es probable que no sea asmático, que sea una parasitosis con síntomas respiratorios. Eso también es pregunta de NARM. ¿Alguna vez lo han leído? ¿Cómo se llama la enfermedad infecciosa por parásitos en niños que cursa con eosinofilia y síntomas de asma? Y además, el paciente se ve desnutrido, panzón, y luego la mamá te dice que lo trae porque le salió una lombriz por la nariz o por la cola. Síndrome de Loeffler. Es Ascaris lumbricoides, es pregunta de NAR, ¿no? Entonces, eso es lo normal. ¿Qué es atopia? Atopia es todo proceso alérgico donde hay predominancia de estímulos TH2, de linfocitos TH2, perdón, de la actividad de los linfocitos TH2 con elevación de interleuquina 4, 5 y hiperactividad de los eosinófilos, o sea, eosinofilia. Atopia es una respuesta de hipersensibilidad mediada por IgE con hiperactividad de eosinófilos. La alergia, así como decían hace rato, ¿tengo liberación de histamina? Sí, pero el mecanismo por el cual se va a activar un mastocito es diferente a la que me va a hiperestimular TH2 con liberación de interleuquina 4 y 5 y actividad de los eosinófilos. Entonces, se parece mucho el proceso, pero tengo que ver quién predomina. Porque si ustedes recuerdan, la respuesta de todos estos, de los macrófagos, de los mastocitos y de los eosinófilos, va a depender también de mi memoria. ¿Qué es mi memoria? De todos los archivos de anticuerpos que tengan estas células para cuando vienen y reconocen a algo extraño. Por eso, muchas veces, sí, hoy. Muchas veces el paciente te dice, no, es que antes como que se enronchaba poquito, pero ahora se enroncha todo de una y aparte se le hincha el labio o se le hincha el ojo, no sé. Les doy un ejemplo, a los pacientes que les pica una abeja. Es que una vez me picó y se me hinchó el labio. Es que una vez me picó y nomás se me hinchó donde me picó. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que la abeja los pica en la lengua. O sea, que estaban tomando algo y no se dieron cuenta que la abeja se paró en su vaso y les picó la lengua, imagínense. Y pareciera un angioedema, pero en realidad pues es el piquete, pues. Es muy diferente a cuando tienes el piquete en otra parte y el paciente se le inflama la boca, la lengua y la garganta y empieza con dificultad para respirar. Eso es una anafilaxia, ¿no? Bueno, la anafilaxis es cuando tengo síntomas sistémicos como hipotensión. En fin, total que la actividad de los mastocitos no siempre se activa por acá, no siempre se estimula por esta vía, pues, sino que si yo ya tengo memoria para algo, ya tiene señalización de que reconoce algo como extraño y su respuesta va a ser mucho más inmediata, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una respuesta anormal de los mastocitos que se va a procesar de manera diferente. De igual forma, cuando nosotros tenemos un proceso crónico, por ejemplo, aquí siempre actividad persistente de los linfocitos TH2 con hiperactividad de eosinófilos, mastocitos,
macrófagos, cuando tenemos un proceso crónico, al final estas células van a hacer mal su trabajo y se vuelven como malignas, que es algo que ya habíamos comentado antes, que por ejemplo en inflamación, en una artritis reumatoide, los macrófagos alteran su forma y su función, se vuelven más hiperactivos y lo que hacen es pues lesionar el tejido. Les doy otro ejemplo, no sé si lo han visto, pero en la gota, ¿qué sucede en los pacientes con gota? Los cristales de urato son fagocitados por los macrófagos, pero como no los pueden digerir, lo que hace el macrófago intentando digerir al cristal, pues se revienta a él, el cristal se queda enterito, pero al tejido en la articulación, pues lo está inflamando y destruyendo. Porque aunque no pueda romper el cristal, las enzimas que están dentro de él al vaciarse, sí rompen el tejido. Y por eso la gota es un proceso tan doloroso y tan destructivo para la articulación, ¿sí? Al final, el tener un estímulo persistente, como la presencia de cristales de urato, pues maligniza al macrófago. Otro ejemplo es en la artritis reumatoide, que el proceso de la inflamación autoinmune, precisamente por un defecto en linfocitos, que creo que son TH17, algo así en artritis reumatoide, maligniza la respuesta de las células a hiperactividad con destrucción del cartílago de manera muy rápidamente progresiva. Entonces, es importante entender esto, porque si ustedes recuerdan, yo no quiero que se lo aprendan de memoria, quiero que sepan que existe y quiero que traten de entender por qué, por ejemplo, uno de los tratamientos para el paciente alérgico pues es antihistamínicos. Uno de los tratamientos, por ejemplo, es inhibidores selectivos de leucotrienos, como el montelukast, por ejemplo, que eso es lo que hace, ¿sí? Porque puedo tener pacientes, por ejemplo, que no responden a antihistamínicos y que tengo que darles esteroide a nivel local, esteroide inhalado y esteroide parenteral para inhibir toda la respuesta inmune, ¿sí? Pero también entender que si voy a dar esteroides, que es el único tratamiento que está demostrado que me va a mejorar la calidad de vida del paciente y me va a disminuir sus síntomas y me va a dar mejor pronóstico funcional, vaya, son los esteroides, pero solo en el paciente que ya estoy seguro que es asma. Cuando ya estoy seguro de que no ha respondido al esteroide inhalado y cuando estoy seguro de que no hay un proceso infeccioso agudo en este momento, ¿sí? Los esteroides son la primera herramienta terapéutica en el paciente asmático, sí. Los esteroides son el mejor fármaco que me va a dar mejor calidad de vida y me va a disminuir la presencia de los síntomas, sí, pero tengo que saber cuándo darlos, ¿sí? Porque yo he tenido pacientes con neumonía que los tratan como si fueran asmáticos y adivinen qué pasa, pues se complica, ¿no? Entonces, yo tengo que saber identificar qué paciente sí tiene asma y qué paciente tiene síntomas de asma, más aparte en este momento tiene un proceso infeccioso, una neumonía, una sinusitis, por ejemplo, que me empeora los síntomas, sí, pero que el tratamiento más ideal no es esteroide parenteral. Y la otra es, si yo ya tengo el paciente, ya tengo el diagnóstico de asma, y mi paciente está en tratamiento con esteroide y parenteral y durante el tratamiento hace un evento infeccioso, una neumonía, lo que ustedes quieran, una IVA, una nefritis, lo que ustedes quieran, tengo que suspender el tratamiento de esteroide parenteral mientras que mejora el padecimiento infeccioso y hasta que va saliendo o sale de esa infección aguda, vuelvo a iniciar el tratamiento con esteroide parenteral. Y mientras nada más me mantengo con esteroide inhalado, ¿sí? También el esteroide inhalado es nuestra mejor terapéutica. Y siempre debo de tratar de mantener a mi paciente con la menor dosis respuesta, o sea, la menor cantidad de fármaco que me dé buena mejoría de los síntomas o que me mantenga asintomático al paciente. Porque en realidad el esteroide inhalado no tiene tantos efectos adversos a nivel sistémico, porque lo que se absorbe es muy poco en realidad. Su mayor actividad es a nivel local, a nivel bronquial. Y eso es lo que espero.
¿sí? Y si mi paciente necesita esteroide parenteral, que sea por periodos cortos, por 3, 5 días, una semana,